Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde. Que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Les saludamos en esta hora, cierto, a través de la señal de radio Corporación de Victoria, 105.5 en el dial FM Estéreo. Así también les saludamos, cierto, a todos los que están allí en sintonía a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, a los que están a través del Facebook Live también. Dios les bendiga en este día martes, cierto, martes de reunión, martes de apartarnos, congregarnos, cierto, aunque no sea presencial, pero poder hacerlo allí en nuestros hogares, allí donde usted está, en su casa, a lo mejor trabajando, cierto, si tiene un tiempito allí para poder compartir, cierto, a través de lo que Dios nos quiere hablar, enseñar hoy día, cierto, instruir, podamos también nosotros honrar a Dios también con ese tiempo, con nuestra presencia. Estamos en un tiempo en donde las cosas, si usted y yo las dejamos, las descuidamos, se van a enfriar. Y se van a enfriar por causa de que el amor hacia lo que Dios nos encomendó se enfrió. Amén, no se enfrían por las circunstancias, las situaciones, la maldad aumenta, dice la Biblia, pero por causa de enfriarse el amor de muchos. Amén, dice la Biblia que hay cosas que se van a detener en nuestra vida. Sí, por eso la importancia hoy día de entender los tiempos, cierto, que estamos viviendo o enfrentando. Claro, todo creyente cristiano que no abandona, mire, todo creyente cristiano que no abandona, que no retrocede, sino que persiste en la posición de fe en la cual Dios le ha dado, en la cual Dios lo colocó, lo que pueda estar clamando, orando, lo que pueda estar viviendo quizá o enfrentando, conforme a esa actitud y a esa determinación, así le será hecho. Y esto no se lo digo yo, sino que lo establece la palabra, lo establece la Escritura. Quizás yo se lo digo con mis palabras, pero está ahí. Amén, conforme a su fe será hecho, o sea, conforme a lo que usted y yo, conforme a la persistencia, ¿cierto? Conforme a su actitud, conforme a la persistencia en esa posición de fe en la cual Dios lo colocó a través de Cristo Jesús, usted y yo vamos a lograr o alcanzar lo que estamos anhelando o esperando. Por eso lo que le puedo decir hoy día es: no abandone, no retroceda, sino que persista en la posición de fe que Dios le ha dado. Persista en esa posición, en ese lugar en el cual Dios lo ha colocado. Amén. No son tiempos fáciles, no son tiempos en donde quizás las cosas eran quizás más fáciles como antes. No. Son tiempos los cuales están anunciados a través de la Escritura. Tiempos los cuales vamos a vivir, vendrán, y de una u otra forma usted y yo los tendremos que enfrentar. Sí, de una u otra forma usted y yo los tendremos que pasar. Ahora la pregunta es cómo usted y yo los vamos a pasar, los vamos a enfrentar. Desde esa posición de autoridad que Dios nos dio, amén, esa posición de fe, o lo vamos a enfrentar conforme a la circunstancia, porque si es así, si es conforme a la circunstancia, lo más posible es que usted retroceda, lo más posible sí es que usted se detenga. Lo más seguro es que usted se detenga o usted retroceda. ¿Sabe por qué? Porque si no se determina a llegar hasta el final, si usted no se determina a buscar y conocer lo que Cristo estableció, que usted y yo viviríamos y tendríamos que enfrentar, lo más probable es que cuando vengan estas cosas, cuando le toque enfrentarla a usted se desanime. Una posición de privilegio que Cristo nos asignó a través de vencer en la cruz del Calvario. Sí, esta es una posición de dominio, de autoridad y de poder. ¿Sabía usted? Esta posición es una posición de dominio, de autoridad y de poder. ¿Para qué cosa? Para llegar al final. ¿Para qué cosa? Para resistir. ¿Para qué cosa? Para aguantar. ¿Para qué cosa? Para llegar hasta el final con esa salvación que Dios le entregó. Amén, porque usted y yo, Dios nos entregó una salvación. Mire, y esta salvación, para que usted y yo la podamos alcanzar plenamente, tenemos que llegar con ella hasta el final. Tenemos que llegar con ella hasta el final. Nos entregaron algo en esta tierra con la cual usted y yo tenemos que caminar hasta el final de esa carrera. Sí, Jesús dijo que el que perseverare hasta el final, dijo, este será salvo. La pregunta es, ¿pero cómo si ya nos dio salvación? Claro, lo que pasa es que Dios nos entregó algo que tú y yo ahora tenemos que cuidar. Hablábamos el domingo en Apocalipsis. Retén lo que tiene. Lo que tiene es para que ninguno tome tu corona. Amén, o sea, usted tiene que cuidar lo que Dios le entregó y llegar hasta el final con eso que Dios le dio. Por lo cual es necesario recordar que nada puede suceder si el creyente cristiano no ejerce desde esa posición de autoridad. Sí, desde esa posición, la autoridad, el dominio y el poder de lo que le ha sido asignado y también él ha creído. Nada puede suceder. Usted y yo no solo podemos estar esperando que algo suceda, sino que usted tiene que ejercer fe desde esa posición.
Usted tiene que ejercer fe desde esa posición de autoridad, poder que Cristo le entregó. ¿Sí? Nada sucederá a favor nuestro en el mundo espiritual a menos que usted y yo hagamos presión. Nada sucederá si usted y yo no ejercemos esa fe. ¿Sí? A través presión ¿a qué? Presión a través de la posición nuestra, ¿cierto? De esa posición de fe en la que usted y yo hemos creído. Porque usted y yo creemos a lo que Dios nos entrega cada día por su palabra, a lo que Dios nos habla cada día conforme a lo que Él estableció para nuestras vidas. Ahora, si usted y yo creemos en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice, tenemos que creer también que nos dio una posición y desde esa posición usted y yo ejercer ese dominio que Él nos dio. Decía yo que nada sucederá a favor nuestro en el mundo espiritual a menos que hagamos presión a través de nuestra posición de fe en lo que hemos creído, en lo que hemos hablado y en lo que hemos estado orando. La palabra de Dios es enfática, mire, cuando dice resistir al diablo. Amén, dice, y él huirá, ¿cierto? Eso es lo que dice Santiago, resistir al devorador, resistir al que te quiere enfermar. Eso está diciendo, resistir al que te quiere destruir, resistir al que quiere, no sé, hacer de las suyas con usted. Porque dice la Escritura que de vosotros va a huir. Mire qué importante esto, dice resistirlo y él huirá. Pero resistir, ¿qué cosa, pastor? Ahí es donde usted y yo muchas veces nos equivocamos. Peleamos con el diablo, queremos enfrentarlo y no es así. Si usted y yo lo enfrentamos fuera del propósito de Dios, nos va a ganar. Si usted y yo lo enfrentamos dentro del diseño de Dios, somos más que vencedores con Él. Amén. Por eso es importante esto. Porque para que Él huya, usted y yo necesitamos resistir todo lo que Él trae. Claro, si Él trae enfermedad hay que resistirla. Si Él trae dificultades hay que resistirlo. Si Él trae situaciones familiares, laborales, financieras, lo que sea en la familia, matrimoniales, hay que resistirlo. Y cuando tú y yo lo resistimos, mire lo que le voy a decir desde la posición de fe, lo resistimos sin retroceder, lo resistimos sin volver atrás, lo resistimos aguantando allí. Llegará el momento en que tú y yo vamos a crecer en fe, vamos a madurar en fe. ¿Sabes para qué? Ya no solo para resistirlo, sino también para vencer en esas áreas en las cuales Él quiere tomar posición. Claro, son niveles. Usted y yo nos enseñaron solo a resistir. Sí, hay que resistirlo, pero hay un momento en que Él tiene que huir. A nosotros nos han enseñado a aguantar, pero no a resistir. Aguantar es una cosa, resistir es otra. Cuando usted resiste, usted no está aguantando. Aguantar es como que en algún momento usted va a ceder. Pero cuando usted resiste, la actitud suya es diferente, porque no es de aguantar, sino que es de empujar, es de empujar, es de avanzar, es de querer, de decir no, de aquí no pasa, pero hay algo dentro tuyo que te mantiene en esa posición. Entonces, si hay alguien que va a huir, según la Escritura, ese no puedo ser yo ni tampoco puede ser usted. Si hay alguien que va a tener que abandonar el lugar o la posición o el área donde Dios te posicionó, ese no será usted. Ese tendrá que ser Satanás. Pero ¿sabe por qué? Porque usted está en una posición de fe, con una identidad, sabiendo que allí alguien lo colocó a cuidar ese lugar, a cuidar esa posición. Hay cosas que no se sueltan en nuestra vida, que no vienen ni a tu vida ni a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque no han enseñado, o muchas veces ignoramos, mejor dicho, para no echarle la culpa a otro, así, sino que muchas veces ignoramos lo que Dios estableció, que usted y yo vamos a pasar. La Biblia dice que usted y yo vamos a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Y nosotros creemos que el caminar en el Evangelio, ¿sabe por qué la gente no aprende a resistir? Sino que aguanta hasta donde tiene que aguantar. Porque no le enseñaron que este camino, no es fácil. Claro, por muchos años vivimos solo cantando, saltando, gozándonos en la presencia del Señor, llorando con las alabanzas. Pero poco nos interesó la palabra de Dios. Poco nos interesó aprender lo que Dios dijo que vendrá en los postreros tiempos, en estos tiempos. Claro, y cuando usted y yo no nos interesamos por eso, lo más probable es que usted desconozca la posición que Dios le dio a través de Cristo Jesús. Si entiende la posición que Dios le asignó a usted por medio de la fe en Cristo Jesús, el que tendrá que salir corriendo cuando usted le resista, no será usted, sino toda la potestad demoníaca que ha querido dominar o tomar el lugar que a usted se le asignó.
Toda esa potestad que ha querido tomar las áreas que Dios a usted le mandó a cuidar. Si hay áreas que usted y yo no hemos podido vencer, es porque no hemos tenido la capacidad de resistir. A lo mejor hemos estado aguantando creyendo que algo va a pasar. Pero no basta solo creer, sino que usted tiene que pujar, tiene que generar presión, usted tiene que demandar, usted tiene que esforzarse. Ya sea en el lugar familiar, matrimonial, laboral, financiero, donde usted por medio de la fe en Cristo Jesús esté resistiendo, ese lugar Dios se lo entregará. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar usted está ejerciendo fe. En ese lugar usted está siendo posicionado a través de esa fe. Entonces, si usted por la fe en Cristo Jesús no abandona, no retrocede, sino que persiste en la posición que Dios le ha dado, el que tendrá que correr no será usted, sino Satanás. El que tendrá que correr no será usted, sino Satanás y todo su ejército que ha buscado tomar posición en el lugar que a usted se le asignó, en el lugar que a usted se le mandó a cuidar. Su posición de fe en lo que Dios estableció puede determinar la salud, la vida, como también la bendición suya y de todos los que le rodean. Claro, su posición puede determinar lo que puede venir más atrás. Puede venir lo que puede determinar lo que sucederá también hacia el futuro. Por eso lo que busca cada día y en cada oportunidad que tiene el enemigo es que usted retroceda y abandone su posición de fe que tiene. ¿Por qué vienen los problemas, las circunstancias? ¿Sabe para qué? Para desanimarlo, para cansarlo, para desenfocarlo y sacarlo de la carrera, sacarlo, que usted pueda, sacar su atención de lo que Dios le mandó a cuidar. Para eso vienen las situaciones, por eso la importancia de entender lo que Dios te ha asignado. Porque si usted lo entiende, nada lo moverá de esa posición. Los comentarios, las malas palabras, los malos deseos, la envidia, los celos, lo que sea, no lo moverá de la posición que Dios le asignó. Por eso que cada día y en cada oportunidad que el enemigo tiene, decía, él va a tratar de que usted retroceda, de que usted abandone su posición de fe que tiene. Él siempre buscará que usted se enoje, que se desvíe y se desenfoque. Él siempre buscará que te desilusiones y te desanimes para que dejes de ejercer presión en el lugar de fe que Dios te ha colocado. Y si usted y yo esperamos lo mejor de parte de Dios, conforme a la palabra de Dios, estamos cerca de alcanzar esa victoria. Claro, estamos cerca. ¿Qué pasa en este tiempo? Hay mucha gente desanimada. Hay mucha gente que está desilusionada. Hay mucha gente que está desenfocada. ¿Sabe por qué? Porque la maldad aumentó. Y como aumentó, ¿sabe lo que pasó? Esa maldad los alcanzó porque no estaban en su posición de fe. No estaban en el lugar que Dios le asignó. En el tiempo que Dios lo requirió, en el tiempo que Dios lo necesita, en el tiempo que Dios necesita que estén ahí. ¿Y qué pasó? La maldad lo alcanzó. Y por causa de la maldad, el amor se enfrió. El amor a Dios, el amor a su palabra, el amor a su obra, el amor a su nombre. Claro, siguen ahí, pero mire lo que le digo, inconstante. ¿Por qué? Porque lo alcanzó algo que lo influenció. Ahora, si usted me pregunta cómo será o de qué manera será, no lo sé, pero lo que sí sé es que esa victoria va a venir. Va a venir si usted está en la posición de fe. Claro, no será de otra manera, sino solamente desde la posición de fe en la cual usted y yo esperamos que venga esa victoria. La victoria no viene por lo que el hombre promete, dice o quiere hacer. Viene porque la trae Dios. Viene porque en esa posición de fe, en esa identidad que Dios le dio, usted ya es victorioso. A ciencia cierta, quizás no estamos claros del conflicto o situación que enfrentamos en este tiempo. Unos dicen que es por esto, otros dicen que es por esto otro. Pero conforme a todo lo que nos ha tocado quizás enfrentar, el conflicto, hermano, es serio y usted lo sabe. El problema es grande y la lucha es fuerte, pero déjeme decirle algo.
si no abandonamos, si no retrocedemos, si permanecemos en esa posición de fe que Cristo nos asignó o que en Cristo se nos asignó, la victoria será nuestra. Será nuestra porque la Biblia dice que esa es nuestra victoria, vuestra fe. Por eso la importancia de permanecer en esa posición que se nos asignó. ¿Y cuál es esa posición? Una posición de fe, aunque todo se vea mal, aunque todo sea contrario, porque como usted sabe lo que va a venir, lo que Cristo dijo, su posición no cambia. Claro, su posición no cambia porque usted conoce que hay situaciones que son necesarias que vengan. Pero lo único que hacen esas situaciones es acelerarte para que puedas llegar antes al lugar que Dios te asignó. Que puedas llegar antes al final de esa carrera. Que puedas alcanzar lo antes posible esa meta. Si no abandonamos, si no retrocedemos y si permanecemos en la posición de fe que en Cristo se nos asignó, la victoria es nuestra. No seremos nosotros, escúcheme bien, no seremos nosotros los que tengamos que huir. No será usted el que se tendrá que esconder, sino que la Escritura dice que si le resistes, que si te mantienes en tu posición de fe, será Satanás el que tenga que huir de nosotros. Será Satanás el que tenga que huir de nosotros, porque un nivel de fe es para mantenerse y soportar. Otro para no retroceder en medio de lo que enfrentamos. Pero hay un nivel de fe que nos debe sustentar por la palabra de Dios para resistirlo y también vencerlo. Claro, para resistirlo y también vencerlo. ¿Se imagina usted una prueba enfrente de suyo, una tentación, y que siempre esté la misma tentación enfrente suyo? El problema no es de la tentación, el problema es de usted. Claro, el problema no es de la tentación, no es Satanás, el problema es suyo. Porque usted ya es vencedor. Ahora usted decide si tomar la victoria o renunciar a esa posición de fe que Dios le asignó. Hay cosas que parece que no podemos vencer y no las vencimos no porque nos cueste. No las vencimos porque no queremos. Hermano, no queremos. Porque cuando usted quiere, hay algo dentro suyo que es el poder del Espíritu Santo que le da la fuerza para hacerlo. Si hay algo que le da a Satanás, mire, porque si hay algo que le da a Satanás, ¿cómo le puedo llamar? Si hay algo que le da a Satanás, el poder, por decirlo así, o la autoridad para implantar sistemas o ideologías, ¿sí? O formas de pensar quizás. Si hay algo que evita que Satanás pueda hacer eso todavía en la tierra, porque mire, hay muchas cosas que Satanás ha alcanzado, hay muchas cosas que Satanás ha vencido. De una u otra forma el enemigo al hombre natural lo ha vencido. Usted sabe para dónde va, usted sabe cómo está el sistema, cómo está la calle, cómo está el mundo. Pero si hay algo que todavía Satanás no le ha dado libertad, o no ha podido Satanás tomar el control total, es por la iglesia de Cristo que está en la tierra. Por eso ese es el último escollo que Satanás no ha podido vencer. Ese ha sido de una u otra forma el limitante de que él haga lo que quiera. Por eso la iglesia de Cristo tiene que resistir. Y para resistir tiene que hacerlo desde la posición y con la autoridad que Dios le dio. Desde la posición y la autoridad que Dios le dio. Si hay algo que le queda a Satanás por influenciar y vencer acá en la tierra para implantar sus ideologías, eso es la iglesia, la cual se ha determinado a estar plantada en una posición de fe que se le asignó. Por eso puede abandonar no se puede abandonar, no se puede retroceder ni tampoco descuidar esa posición de fe que se nos asignó. Ahora, ¿qué es lo que hace que abandonemos o que retrocedamos? ¿Qué es lo que hace que no persistamos? El desenfoque, el desaliento, el desánimo al concentrarnos en lo que pasa a nuestro alrededor. Mire lo que dice Mateo 10, versos 16 al 20. Tantas cosas, pastor, que habló antes de ir a la palabra. Porque hay cosas que necesitamos entender.
Y hay cosas que usted y yo necesitamos comprender. ¿Sabe por qué? Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Mire lo que dice la Biblia en el nombre poderoso de Jesús. Mateo 10, verso 16 al 22, me parece que es 21. Ya, dice así en el nombre de Jesús: he aquí, escuche bien, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es enviado usted? Como ovejas en medio de lobos. Pero mire lo que nos enseña Jesús. Dice: ser pues prudentes como la serpiente. Oiga, la serpiente es prudente. La serpiente, ¿sabe qué? Es cuidadosa. Es cuidadosa. Dice: sed pues prudentes como las serpientes y sencillos, mansos como las palomas. Como palomas, dice. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, aquí ya nos está enseñando, nos enseña Cristo, como usted y yo, cómo tenemos que hacer, qué diseño tenemos que tomar, cuáles las características que tenemos que tener para enfrentar estos tiempos. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. 18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, si usted entiende lo que le estoy leyendo, hermano, no te puedes estar quejando en este tiempo. No puedes estar pensando en abandonar lo que Dios te ha asignado. No puedes dejar atrás lo que Dios te ha mandado a hacer. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare. Mire todas las situaciones, todas las cosas que vamos a enfrentar para poder llegar, para poder llegar al final con lo que se nos entregó. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué le dije todo lo que le dije primero? Porque no puedes volver atrás. ¿Por qué? Porque no podemos volver atrás, no podemos renunciar, no podemos claudicar por las situaciones o las circunstancias que enfrentamos. ¿Sabe por qué? Porque en estos pocos versos Jesús nos da a entender todo lo que tú y yo tendremos que pasar para poder llegar al final con lo que se nos entregó. Entonces, cuando sabemos que todas estas cosas han de suceder, tú no puedes dejar de perseverar hasta el final. No lo puedes dejar de hacer, porque ya sabes que si lo haces hasta el final, entonces llegarás y cobrarás esa salvación que se te asignó. Cuando sabemos que todas estas cosas han de suceder, cuando sabemos, todo lo que tendremos que enfrentar por causa de la posición, por causa de la identidad que Dios nos dio, tendremos claro entonces para qué llegar, tendremos claro que para llegar al final no dependerá de Dios, sino de usted. Escúcheme lo que le digo, no dependerá de Dios, sino de usted. Aquí no dice que Dios va a correr con usted. Aquí no dice que Él irá con usted. Él dice, Jesús dijo: yo estaré hasta el fin de los tiempos con vosotros. Pero siempre que tú y yo estemos corriendo la carrera. Claro, por eso la importancia de correr la carrera. Porque nos olvidamos que todas las promesas de Dios vienen para los que están corriendo. Por eso no abandones, no retrocedas, sino persiste. Porque para alcanzar
y recibir lo que de Dios espera, necesitarás estar en la posición de fe que Dios te dio. Escúcheme bien, para alcanzar y recibir lo que de Dios tú y yo estamos esperando, necesitaremos estar en la posición de fe que Dios nos dio. Usted no puede esperar algo, no puede esperar algo si no está en la posición que Dios le dio. Claro, no puede esperar algo, usted no puede esperar que vendrá algo si no está en esa posición que Dios le asignó. Para alcanzar el final de la meta, el final de tu salvación, necesitarás perseverar en aquello que estás creyendo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea que para alcanzar lo que se te asignó, tienes que llegar al final. Tienes que llegar al final. Por eso la importancia de mantenernos firmes y determinados en lo que estamos esperando. La importancia de seguir perseverando y creyendo en lo que tú y yo esperamos. Hoy día muchas veces nos tomamos solo de ese verso. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y preferimos estar enclenques espiritualmente. Cuando tú y yo necesitamos determinarnos, ¿sabe a qué? A buscar el conocer lo que Dios estableció, porque así tú y yo entenderemos los tiempos que estamos viviendo y cómo tú y yo tenemos que correr la carrera. Cómo usted y yo vamos a llegar al final. Imagínese usted corriendo una carrera sin los recursos para llegar al final. De camino se acalambrará, de camino se cansará, se agotará, cualquier cosa lo sacará de ella. Cualquier cosa lo sacará del final. Cualquier cosa lo apartará de su salvación. Lo sacará de esa posición que Dios le dio. Por eso, aunque todos en algún momento seamos golpeados por las circunstancias o las situaciones que a diario enfrentamos, hay que resistir en la posición de fe. ¿Sabe para qué? Para conquistar lo que se nos asignó de parte de Dios. Mateo 24, 7 y 8. Escuche lo que dice. Mateo 24, 7 y 8. Dice: porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Escuche lo que dice el verso 8. Dice: y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. O sea que si usted, mire, todo aquel que no está preparado, cierto, naturalmente para enfrentar algún tipo de presión, dolor o golpe, ¿sabe lo que pasa con él? Claudica, se detiene, se queja, llora y al final abandona. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido preparado. ¿Para qué cosa? Para ese tiempo, para esa circunstancia o para esa situación. Y cuando usted y yo entendemos que llegará el tiempo, como dice en el verso 7, ¿cierto? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrá pestes, que habrá hambre, que habrá terremoto en diferentes lugares. Usted y yo vamos a entender que estamos en el tiempo, mire, en el comienzo del final de su carrera. ¿Cómo sabrá usted que estamos en el comienzo o en el principio del final? Usted dice, bueno, principio, final. Es el principio del último tramo de su carrera. Ya no está empezando a correr. Usted va a ver a través de las señales, conforme a lo que establece la Biblia, que ya está pronto a llegar, que ya está cerca de conquistar lo que se le mandó a conquistar, que ya está cerca de llegar a esa meta a la cual quizás le ha costado tanto poder llegar. El principio de un final. O sea, usted se dará cuenta que ya no queda tiempo, ya no queda tanto para poder alcanzar y decir: gracias, Señor, porque he alcanzado la corona de vida eterna. Y todo esto será principio de dolores. Por eso hay gente que, como no entiende el tiempo que está viviendo, no sabe que es el principio del final de la carrera,
La Biblia dice, se lo digo como dice la Biblia, dice, algunos tienen por tardanza. Por tardanza no saben que están en el comienzo del final, en el último tramo. Y dicen, no, cuando yo deje esto voy a servir a Dios. No, yo creo que escuchaba hace un día atrás justo con la pastora a través de un mensaje. Decían, ¡ay, qué lindo que haya aceptado al Señor! Sí, pero yo creo que para nosotros todavía no. Ya vendrá el tiempo, ya nos tocará a nosotros. Ya en algún momento, como si le hicieran un favor a Dios y no se dan cuenta que hay un regalo de parte de Dios para ellos, que a ellos no les costó, pero que Jesús pagó un precio alto y que algún día ellos se presentarán y rendirán cuenta de ellos también. Será el comienzo de la carrera, será el comienzo o el principio del final de su carrera. Será el comienzo de la carrera que te has determinado a aguantar y resistir en esa posición que Dios te dio para llegar hasta ese final. Porque una de las causas de abandonar y retroceder, escuche bien, es la falta de persistencia. ¿Sabe por qué hay mucha gente que de alguna forma ha sido influenciada por el sistema? Esa es la voz del Espíritu Santo que me escucha. ¿Sabe por qué ha sido influenciada por el sistema? Por la falta de persistencia. Claro, por la falta de persistencia en el lugar que Dios le asignó. Descuidamos el lugar que Dios nos asigna. Descuidamos la posición que Dios nos dio. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos los tiempos que vivimos, ignoramos el tiempo que estamos viviendo, que estamos enfrentando conforme a lo que Dios estableció para nuestra salvación. Por eso claudicamos. Hay mucha gente que todavía está en sus cosas, en sus quehaceres como Marta, ignorando que la salvación y la vida está enfrente de ellos para que ellos también la puedan tomar. Una de las causas de abandonar y retroceder es la falta de persistencia. De persistencia en la oración, en la comunión y en la relación con su palabra. Porque hay mucha gente en este tiempo que por falta de persistir lo han perdido todo, y ya no tienen nada. Y cuando hablo de aquello no hablo de lo material. Hablo primeramente de lo importante, lo espiritual, lo que Dios le asignó, lo que Dios puso en ellos. Abandonaron su posición de fe que Dios le asignó. No tienen nada porque el primer problema que se les presentó los llevó a abandonar la posición que tenía y lo que ellos esperaban. Porque si hay algo que lo puede llevar al final de lo que cree y espera, escúcheme, no es que los tiempos sean buenos. Si hay algo que te puede llevar al final de lo que tú estás creyendo y esperando, no es que hayan buenos tiempos. Claro, ni tampoco que no hayan problemas. Si hay algo que te puede llevar al final de lo que tú esperas, de lo que tú anhelas, es la persistencia. En la persistencia se puede demorar, pero mientras tú estés ahí, hay una esperanza cierta, viva, que tú lo alcanzarás. No así el que no está. Se ha dado cuenta que muchas veces uno está en una fila y hay gente que sale y dice, voy ahí un momentito y vuelvo, me cuida el puesto. Y uno de mala gana dice, ojalá no llegue para pasar primero yo. Pero generalmente cuando pasa eso, mire lo que pasa. No piensa así. Está ahogado aquí. Mire, generalmente, ¿sabe lo que pasa? Por causa de no persistir ahí. Resulta que algo estaba trabado, no avanzaba y de repente la fila empezó a avanzar. Y usted empezó a avanzar juntamente como avanzaba la fila y mira para el lado y la persona que estaba antes de usted, que le encargó el lugar, no llega. Y resulta que pasa usted, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usted sale de ese lugar y se encuentra que la persona que estaba ahí ahora está al final de la fila. Claro, y usted la mira y generalmente uno hace así.
Y la persona, ¿qué es lo que hace? Le da miles de excusas a usted, y cuando la responsabilidad no es suya, ni el que hizo avanzar la fila fue usted. Y así puede pasar espiritualmente. Puede ser que tú estés tan confiado que eso no avance, que va lento, cuando de repente dice la Biblia, viene el Señor, venga el Señor. Y cuando vayas a buscar tu aceite, te vas a encontrar que cuando vuelva ya no estará la puerta abierta. Lo que te llevará a alcanzar el final de todo lo que crees y el final de todo lo que esperas es la persistencia. Es el no abandonar tu posición de fe ni retroceder en ella. Por eso le repito tanto esa posición de fe, porque Dios te dio una posición de fe. Y cuando tú la abandonas, empiezas a ser inconstante. Porque lo único que te hace perseverar es la fe que te mantiene en esa posición. La única que a usted no lo hace abandonar es esa fe que lo mantiene ahí. Lo único que no te hace retroceder es la fe que te mantiene fuerte, plantado en esa posición. Porque muchos tropezarán, dijo Jesús. Muchos dejarán de creer. Muchos dejarán de creer abandonando su posición de fe para traicionarse unos con otros. Mateo 24, verso 10 al 12. Dijo Jesús, muchos tropezarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe por qué? Por lo anterior, por lo que leíamos en el verso anterior. ¿Por qué? Porque muchos tropezarán, porque habrán enemistades. Y el enemigo, como se viste de ángel de luz, vendrá y engañará a muchos de aquellos que abandonaron su posición de fe. Aquellos que dejaron de perseverar en lo que Dios le habló. Entonces vino otro, y ¿sabe lo que hizo? Los engañó. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Dos razones. Verso 12. La primera, por haberse multiplicado la maldad. Y la segunda, porque el amor de muchos se enfrió. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, dice, el amor de muchos se enfriará. Abandonarán su posición de fe y retrocederán por estas dos causas. Dejaron de perseverar en esa posición de fe, ¿sí? Y ahora, al no persistir en esa posición de fe, al no perseverar ahí, los alcanzó la maldad. Y al no persistir, el amor de Dios, el amor a Dios y el amor a su obra se enfrió en ellos. Como una persona, como el amor de alguien se enfría cuando lo descuida. Lo leíamos el domingo, ¿se acuerdan? Decíamos que cuando la persona se descuida, ya lo que le parecía mal antes, lo que no le parecía mal antes, ahora le parece mal. Lo que hallaba feo lo que no hallaba feo en la persona antes, ahora lo aborrece. Se ríe mi esposa porque nos reíamos, se reían ellos mientras yo predicaba. Claro. Así se enfría el amor. Y esa es una alerta. Cuando usted empieza a hallar los defectos en la persona que antes no la hallaba, eso es una alerta. Cuando usted empieza a cuestionar lo que Dios habla, nos enseña, nos habla por su palabra, eso es una alerta. Es una alerta que algo se está pagando. Claro, es una alerta que algo se está pagando, y que otra cosa me está prendiendo. Y por haberse multiplicado la maldad, por lo malo, por el pecado, el amor de muchos se enfría. ¿El amor de a qué, pastor? El amor a Dios, el amor a su obra, el amor a su compromiso. Se enfría, hermano, ya después da lo mismo.
Entonces lo único que nos puede llevar a ver aquello que anhelamos tener, Jesús dijo que será el perseverar hasta el final, verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué te lleva a ver lo que estás anhelando? ¿Qué te lleva a ver lo que estás esperando? El perseverar. El perseverar hasta el final, pase lo que pase. Ya le hablé de todo lo que usted y yo vamos a tener que vivir, Mateo 24. Sí, de todo lo que nos va a tocar pasar. Por eso no hay excusa para detenerte. Ay, pastor, es que usted no sabe si a mí me tenían mala. Pastor, es que nadie me saludaba. Pastor, es que en esa iglesia parece que no se cantaba bien. Pastor, parece que no sé, lo que a usted se le ocurra. No hay excusa. No hay excusa para que tú no perseveres. No hay excusa para que tú te detengas. No hay excusa para que te quedes entrampado en las situaciones que te toca enfrentar. Porque esto no tiene que ver ni con tu hermano ni con Dios ya. Tiene que ver contigo y tu salvación. Entonces, el motivo por el cual hay sueños y proyectos de parte de Dios que están dormidos en nuestras vidas es solo por la falta de persistencia. Es solo por la falta de persistencia. Si usted halla que no hemos avanzado, es porque usted no ha perseverado. Si usted está hallando algo mal en lo que estamos haciendo, es porque ha faltado usted. Usted es parte del cuerpo. Usted es parte del cuerpo. Por eso mientras tú vas corriendo, tú vas enfrentando situaciones, pero estás ahí en la posición que Dios te dio. Y mientras estés en la posición que Dios te dio, tienes esperanza de alcanzar lo que estás anhelando. Si no hemos alcanzado proyectos, sueños, visión en nuestras vidas, es solo por la falta de persistencia, porque Dios nos mostró el camino para llegar a ello. Y dijo que el camino será de aflicciones, de situaciones, de problemas, de circunstancias. Pero que si perseveramos nosotros conforme a lo que Él nos enseña, llegaremos al final de lo que hemos anhelado. Al final de lo que se nos asignó. Al final de lo que Dios nos ha dado. Al final de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Mas el que perseverar hasta el fin, esa es la palabra. Perseverar. No importa la circunstancia, no importa lo que vivas, no importa lo que enfrentes. ¿Qué importa lo que se está viviendo? Que te importa alcanzar las almas que Dios te mandó a alcanzar. Lo demás tiene que suceder porque está escrito. Pero lo que no está escrito es tu retroceso. Eso Dios no lo escribió para ti. Eso es lo que no está escrito, que tú te detengas. Lo demás sí. Pero tú tienes que perseverar. Yo tengo que perseverar si quiero llegar con lo que Cristo me entregó, mi salvación, hasta el final. El camino es la perseverancia desde la posición de fe. Desde la posición de fe que Dios nos asignó. Porque si hay sueños, proyectos o alguna visión de parte de Dios que no se ha cumplido, es solo por la falta de persistencia. Mateo 10:16. Es por la falta de persistencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya no habló. Jesús nos enseñó, dijo: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, ¿por qué te quejas? Si ya Cristo nos habló. El problema es que cuando ustedes conocen lo que Cristo dijo, lo que Dios establece, cualquier cosa nos detiene, porque esa es la obra de Satanás. Desanimarte a través de situaciones. Claro, desesperanzarte a través de lo que te muestra. Esa es la obra del enemigo. Desenfocarte con lo que estamos viviendo. Llenarte de miedo para que no te puedas congregar. Llenarte de miedo para que no puedas cumplir con Dios. Esa es la obra del enemigo, porque así, ¿sabes lo que hace? Te saca de tu posición de fe que Dios te asignó en Cristo. Acuérdate que esa posición Cristo nos la dio a través de vencer en la cruz. He aquí yo envío como a ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, características principales de la serpiente es que es venenosa, pastor, sí. Pero mira, es que siempre están listas y atentas. Es que siempre están listas y atentas. ¿Sabes para qué? Para presentar defensa. ¿Sabes tú que la serpiente ataca solo cuando se siente amenazada? Pastor, yo no la amenacé, la pisé, la amenazaste. La serpiente ataca cuando se siente amenazada. Y usted y yo, el problema que tenemos es que atacamos por cualquier cosa. Nos enojamos por cualquier cosa, hablamos por cualquier cosa. No somos mansos, como dijo Jesús, como la paloma. Por eso no abandones ni retrocedas, sino que persiste orando y creyendo en todo lo que Dios te ha dicho. Pero no lo hagas de ninguna otra posición, sino desde el lugar de autoridad que Dios a través de Cristo nos entregó. Si usted quiere llegar al final de lo que Dios le ha asignado, al final de lo que Dios le entregó, al final del proyecto que tiene, al final de lo que se ha determinado a hacer, usted tiene que estar determinado a hacerlo. Nadie llega al final, que no está determinado a llegar. Entonces no existe la posibilidad de que alguien diga que está en una posición de fe si su vida es como la de alguien que no está dispuesto a resistir y perseverar desde el lugar y desde la posición que Dios le dio. No, yo estoy en fe y haciendo cualquier cosa. No. Para estar en fe hay que estar desde la posición que Dios nos asignó. Porque usted no puede, usted no puede llamarle guerrero a uno que está en la casa en vez de estar guerreando. Puede ser un soldado, pero un guerrero no. ¿O no? ¿O para usted es lo mismo? No, el guerrero está guerreando. El guerrero está, la característica de él es batallar, es estar en la lucha. El soldado puede ser de estar de guardia en la casa, no sé. Pero el guerrero está llamado ¿a qué? A pelear, a batallar. Y usted y yo espiritualmente, si estamos en la posición de fe, estamos llamados a ejercerla. Estamos llamados a ejercerla. Por eso hay que conocer la posición que Dios nos asignó, porque Jesús dijo en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esa es tu posición. Ay, es que tengo tantos problemas, pastor. No, es que esa no es tu posición. Tu posición es la que Dios te asignó. Pastor, ¿cuál es? Una que a vista tuya puede ser peor, pero es la mejor. Porque es allí donde tú y yo podemos operar con la autoridad que se nos dio. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, si usted cree que va a estar en un cumpleaños, no, entonces no está en su posición. Por eso hay muchos que hoy día no están en su posición. ¿Sabe por qué? Porque tienen tantos problemas, dice. Y el desconocer que esos problemas van a estar porque hay algo que Dios quiere hacer a través de ti, los mantiene lejos de la respuesta de Dios. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lomos. Dice, sed pues prudentes como serpientes. O sea, en medio de la situación estar atento, expectante. Dice, y sencillos como palomas, de perfil bajo. Claro, humildes. Pero expectantes a presentar ¿qué cosa? Resistencia a todo lo que te quiere sacar. Resistencia a la enfermedad, resistencia a las situaciones, resistencia a todo lo que sea en el área que sea. Porque el que resiste llega al final. Claro, el que resiste, no el que lo vence cualquier situación. Eso fuimos llamados nosotros, a resistir todo aquello que nos quiera sacar del plan de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya conoces que fuiste enviado como oveja en medio de muchos problemas.
Y esto quiere decir que vamos a pasar por momentos difíciles, pero su fe y mi fe nos tiene que hablar. Tu fe te tiene que hablar en medio de los momentos difíciles. Tu fe te tiene que decir: aquí hemos sido plantados tú y yo. Eso te tiene que decir tu fe. Tu fe te tiene que decir: espera un poco más. Tu fe te tiene que decir: no abandones. Tu fe te tiene que decir: no retrocedas. Porque eso es lo que hace la fe, mantenerte en tu posición, estar inamovible en lo que Dios te dijo. Su fe y mi fe nos debe decir que vamos a ver la mano de Dios en los momentos difíciles. Mateo 10, 17 al 22, termino aquí, creo, para engañar al que me muestra los minutos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿De quién te tienes que guardar? De todo ello. ¿Qué tienes que guardar? Guarda tu corazón de todo aquello. Porque situaciones de esas vamos a tener que vivir. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Pero que sea por causa de Dios, no por causa, hermano, de que tú y yo quisimos abandonar. Seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Verso 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Escucha bien, ¿escuchó todo lo que le leí? Bueno, termina diciendo, dice, más el que perseverar. Todo eso tiene que pasar. Jesús dice: eso no me va a asustar, no me va a sorprender, ni me va a hacer, ni me va a cambiar cuando vengas a orar así. Dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, está diciendo que cuando Dios nos vea, mira lo que te voy a decir, que cuando Él nos vea en el camino, perseverando en lo que Él nos mandó a perseverar, caminando hasta el final, dice la Biblia que de eso sí que va a asombrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue Jesús el que dijo: hallará fe. ¿Sí? Hallará fe cuando venga Él a la tierra. Nos hallará creyendo, nos hallará en el camino, nos hallará perseverando hasta el final, o nos hallará en medio de todas estas situaciones, enredado, envuelto, alegando, peleando, discutiendo, en vez de estar resistiendo. Pero resistiendo, ¿qué cosa? Todo lo que se nos presenta para llegar a esa meta. Entonces no depende de Dios que usted llegue al final. ¿Sí? No depende de Dios que usted llegue al final. No depende de Dios que usted llegue al final con su salvación, sino de que usted persevere. No depende de Dios que todo lo que enfrenta desaparezca de su vida, sino de que usted, desde su posición de fe, desde el lugar que Dios le asignó, lo resista y lo venza. Lo resista y lo venza para poder llegar al final. Porque la salvación es obra de Dios. Pero de que usted llegue al final, eso no depende de Dios, depende de usted. Y usted dirá: pastor, que no depende de Dios, depende de usted. Aquí dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice que Dios te va a tomar en brazos y te va a llevar al final, sino que nos enseña lo que vamos a vivir, las situaciones que van a venir. Mateo 24, todo lo que vamos a pasar, principio de dolores. Pero aún así Jesús dijo: el que llega al final. El que llega al final, dijo, no es la carrera, ni los años, ni lo que sepas, es la determinación que tengas para pararte en esa posición de fe y decir: si Dios lo dijo, yo puedo alcanzarlo. Si Él me mandó, yo voy a obedecer. Si hay que llegar, voy a llegar. Esto no pasa por el que cae y se para, pasa por aquel que está determinado a llegar. Amén, por aquel que está determinado a llegar al final. ¿Habrá alguien que quiera llegar al final? ¿Habrá alguien que quiera terminar su carrera?
¿Habrá alguien que quiera terminar su carrera, llegar al final? Entonces persevere. Persevere. Hay cosas que no se pueden soltar sobre su vida, que no puede alcanzar, simplemente porque, ¿sabe qué? No nos determinamos a perseverar. Nos cansamos, hermano, en medio de lo que hacemos. Decimos, no, ya parece que no. Empezamos a claudicar, a soltar lo que Dios ha asignado para bendecir nuestra vida. Por eso Jesús dijo, dijo, como ovejas los envío en medio de lobo. Todas estas cosas tendrán que venir y serán principios de todo lo que vendrá. Pero nos dio a entender que usted y yo no podemos detenernos, que usted y yo no podemos salirnos de esa posición que Él nos dio de fe para seguir perseverando hasta el final. No podemos salirnos de ahí, porque de otra posición no podemos llegar. No podemos llegar. Por eso tuvo que venir Él y tomar mi posición allí en la cruz, para que yo pudiera tomar la posición que Él me diera. Porque antes no podíamos, pero desde que Cristo venció y usted y yo lo recibimos en el corazón, ahora sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Bien dice la Biblia y establece que con Él usted y yo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a orar para que Dios también coloque en esta carrera a todos aquellos que han claudicado. Acuérdense que estamos en un tiempo en donde usted y yo necesitamos, hermano, mira lo que te voy a decir, tomar todo lo que hemos estado ahorrando en los bancos celestiales para poder comenzar. ¿Sí? Toda aquella fe, esa confianza, lo que hemos orado a Dios, lo que hemos encomendado a Él, los momentos que hemos buscado de Él, necesitamos tomarlo para avanzar con la obra de Dios. Para avanzar con la obra de Dios necesitamos hacerlo. Nadie que no haya buscado de Dios se va a querer congregar, acuérdese. ¿Sabe por qué? Porque se enfría. El amor a Dios y a la obra de Él se enfría. Esto no es algo natural, esto es algo espiritual, pero que Dios asignó a su vida para que usted y yo podamos llegar con lo que Él nos entregó, la salvación, hasta el final. Amén. Y por ella usted y yo seamos salvos. ¿Sí? Y por ella usted y yo seamos salvos. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos has asignado. Te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque día a día tú nos hablas, Señor, nos direccionas, día a día nos enseñas, nos guías, Señor, a través de tu palabra. Padre, día a día, Señor, tú nos vas recordando la importancia de relacionarnos, de poder buscar de ti, de poder orar, de poder buscarte cada día, Señor. Padre, porque vamos a comprender que hay un lugar, una posición que tú nos asignaste, que no podemos soltar, no podemos dejarla, Dios mío, sino hasta que tú, Señor, hasta que tú vengas, Dios mío, Señor, Padre, y tú, Dios mío, poderoso Dios, hagas tu voluntad, Señor. Padre, oramos, Señor, en esta noche, porque sé que hay tanto que tú, Señor, hay tanto que tú nos has asignado en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia. Padre, que solamente la podremos alcanzar, la podremos ganar desde la posición de fe. Padre, creyendo y orando cada día en que algo tú harás, Señor. Padre, que en lo que tú has dicho, Dios mío, Padre, lo vamos a ver manifestado. Padre, oramos por todos aquellos que vamos a alcanzar. Oramos por aquellos que no te conocen. Oramos, Rey, para que tú levantes cada día a cada uno de los tuyos, Señor. Padre, para ir con una palabra, para ir, Dios mío, desde esa posición que tú nos diste. Poderoso Dios, resistiendo todo lo que se presente para alcanzar, Dios mío. Poderoso Dios, y cumplir con el propósito y el plan tuyo, Señor. Padre, porque hay una causa del por qué, Señor, estamos en esta tierra. Y hoy, Dios mío, ya con lo que tú nos has entregado es para que el reino tuyo se manifieste a través de nuestras vidas. Padre, para que tu palabra, Señor, y la salvación por medio de Cristo, Señor, pueda alcanzar a todo aquel que no la tiene. Padre amado, por amor tú enviaste a tu Hijo. Por amor, Señor, Cristo también decidió ir a la cruz. Padre, y Él entregó, Dios mío, su vida, Señor, por causa de la nuestra, dejándonos un regalo llamado salvación. Padre, para todo aquel, Señor, que lo quiera tomar. Padre, oro por todos aquellos, oro por esas almas, oro por aquellos que se han apartado también. Padre, añádelos cada día a la iglesia, sana sus vidas, sana su corazón. Padre, y alínealos, Señor,
a los propósitos y a la voluntad tuya, Señor, para todo, Dios mío, para todo lo que tú has preparado para cada uno de ellos. Padre, les bendecimos a cada uno de los que están en sintonía. Padre, que por medio de tu palabra, Señor, tu nombre sea glorificado allí en sus vidas, Señor. Padre, y el orden, Dios mío, Señor, venga a cada uno de nosotros conforme a lo que tú estableces, conforme al diseño tuyo. Padre, te damos gracias, Señor. A ti damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos, Señor, oramos por todo. Oramos por las ofrendas, oramos por los diezmos, Señor, recursos que son traídos delante de tu presencia. Oramos, Dios, por el compromiso de tus hijos, Señor. Padre, que de esa posición de fe asumen delante tu presencia, Señor. Padre, para poder, Dios mío, alcanzar, conquistar todo lo que tú, Dios mío, has puesto en su corazón, que ellos anhelan, Señor. Padre, pero que solo a través del diseño tuyo podemos alcanzar, Señor. Padre, damos gracias por cada una de sus vidas. Damos gracias, Dios mío, y oramos, Padre, para que tú bendigas, Señor, sus ofrendas. Bendice, Padre amado. Bendice el fruto del trabajo de sus manos. Multiplícalo cada día. Benditos, Señor, son ellos en el campo, en la ciudad. Bendita su canasta, su arteza de amasar el fruto, Señor. El fruto de su tierra, bendícelo, Padre, y prospéralo cada día. Bendecimos los diezmos. Abre los cielos sobre cada uno de tus hijos. Padre, derrama tu bendición hasta que sobreabunde, Señor. Y ahuyenta, Dios mío, como dice tu palabra, al devorador del fruto de su tierra, y ellos puedan ver, Dios mío, tu favor y tu bendición. Padre, bendecimos todo aquello delante de tu presencia, Padre. Lo presentamos, Señor, en fe, creyendo, Dios mío, que tú, Señor, poderoso Dios, obrarás y sorprenderás, Dios mío, para todo lo que hay que hacer. Padre, delante tuyo está, Señor. Declaramos tu bendición, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.